Pues vamos a continuar con las jornadas que llevan por título Cómo contribuir a los ODS desde las administraciones públicas. Vamos a dar paso a la última ponente del día de hoy, que es Ruth Sarabia García, concejala delegada del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, Málaga ha llevado a cabo diversas iniciativas alineadas con la Agenda 2030 y ha sido pionera en la presentación de informes voluntarios de progreso del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible siguiendo la recomendación de las Organizaciones de Naciones Unidas. La ponencia lleva por título Informes locales voluntarios y, bueno, pues al igual que en los casos anteriores, al finalizar la misma daremos paso a las preguntas que tengáis en el chat. Pues cuando quieras, Ruth. Muy buenas tardes ya, muchísimas gracias por la invitación y por la opción de poder explicar a todo el alumnado de la UNED lo que viene siendo cómo una ciudad puede alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué acciones concretas estamos impulsando para que no solo la ciudadanía, sino el propio ayuntamiento, las empresas, las administraciones, otras que no sean la municipal, sepan cómo hacer ese plan por los ODS y cómo ser capaz a su vez de transmitirlo a toda la organización. Para ello llevamos, como decía mi presentadora, varios años trabajando en ello y voy a compartir con vosotros ahora la pantalla para poder justamente comenzar con la ponencia. Un minuto. Vamos allá. El compromiso que tenemos desde Málaga con los Objetivos de Desarrollo Sostenible hay que, de alguna manera, circunscribirlo a la cantidad de años que llevamos ya, impulsado por el propio alcalde de Málaga, en trabajar de manera conjunta con Naciones Unidas. De hecho, en Málaga contamos con un centro CIFAL, que es un Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes, que lleva trabajando en nuestra ciudad de forma activa desde hace 3 años, pero nosotros debemos de circunscribir este trabajo que viene haciendo el Ayuntamiento de Málaga con las Naciones Unidas a hace más de 10 años en los que venimos colaborando con distintos organismos, sobre todo con el PNUD, trabajando proyectos de cooperación internacional directa con distintos países, sobre todo de la franja del Mediterráneo, desde Túnez, Libia, Marruecos y demás, en los que hemos venido haciendo formación y capacitación al personal de distintas administraciones públicas de estos países para capacitarlos en distintas acciones que tienen que ver con lo tecnológico, con la gestión de tributos, de impuestos, con la gobernanza, con la participación de la ciudadanía en estos países. Y de ahí, de manera conjunta con el PNUD, comenzamos a trabajar y desarrollamos más de 10 proyectos a lo largo de los años. A partir de ahí surgió la oportunidad, la opción de contar con una oficina o un centro CIFAL que depende de lo que es la Agencia de Naciones Unidas UNITAR, que es aquella que sobre todo tiene que ver con la capacitación y la investigación. Aquí estamos viendo algunas imágenes de cuando hicimos la inauguración de este centro. Hay que recordar que los centros CIFAL tienen el mandato específico de impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y que justamente la instalación de este centro en Málaga es quien nos ha venido de alguna manera ayudando, guiando e impulsando este plan que tenemos de localización de los objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad de Málaga. Sabéis y conocéis porque a lo largo de este seminario habéis estado trabajando lo que ha significado la Agenda 2030 para lo que es el mundo, para los países, pero de una manera especial para las ciudades, porque realmente a partir de la Agenda 2030 y del establecimiento dentro de la misma de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus 169 metas y sus 232 indicadores, es cuando se le ha dado un papel por primera vez a las ciudades. Hay que recordar que los Objetivos del Milenio, que son de alguna manera los antecesores de estos ODS, ya venían trabajando pero con los gobiernos de los países. No se había producido de alguna manera un descenso a que las ciudades tuvieran un papel activo. Y es aquí en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y ya en la propia Agenda 2030 donde se establece que debemos de dar un papel de alguna manera activo a las ciudades porque están mucho más cerca de lo que son los vecinos, las vecinas y al final de las personas que son los que luego hacen capaces o son capaces también de llevar a la práctica estos objetivos de desarrollo sostenible. Al final llevamos, como decíamos, trabajando varios años en lo que es primero la localización de los mismos, pero sobre todo en que la gente tuviera claro varias cosas. Uno,
que no hay un planeta B ni un plan B para nuestro planeta y que dentro de lo que planteaba la Agenda 2030 tenemos que tener en cuenta que en el centro están las personas, que estando en el centro de las personas, las administraciones más cercanas a las mismas somos los ayuntamientos, y en este caso el Ayuntamiento de Málaga impulsa por ello que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden bajar o descentralizar a lo que es la realidad local, ¿no? Y dentro de este desarrollo sostenible y de estos objetivos, lo que plantean es que las personas estén en el centro, plantear y asegurarnos una prosperidad para nuestra sociedad, que la paz promueva al final o sirva de eje transversal en todas las acciones que se pongan en marcha, tejer las alianzas con los otros. Nadie somos capaces de llevar a cabo o de conseguir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible si no lo hacemos a través de alianzas con el sector privado, con la ciudadanía, con otras administraciones, con colectivos. Al final tenemos que trabajar todos unidos porque si no es imposible el poder hacer la consecución de esta Agenda 2030. Y en el centro de todo y de alguna manera guiándolo todo el planeta. Cuando esto se pone en marcha, esta Agenda 2030 lo que tiene claro es que tenemos que intentar que nuestro planeta perviva, no seguir haciendo de alguna manera agresiones hacia el mismo y ser capaces de, con todas estas alianzas que tejamos, proteger los recursos naturales que tenemos y evitar, bueno, pues las acciones tan devastadoras que estamos viendo con el cambio climático que se están produciendo en nuestra sociedad y que no podemos mirar hacia otro lado si no ponemos todos de nuestra parte para conseguir realmente que este planeta continúe para las generaciones futuras, ¿no? Como os decía, aquí vemos, por ejemplo, en este marco, ¿no?, de la ponencia, que al final en muchísimos países de nuestro planeta la infancia, la juventud está abocada al trabajo, está abocada incluso a ser niños soldados, está abocada a la pobreza, pero si se le dan las oportunidades que tejen estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y me centro, por ejemplo, en el de la educación, pueden tener un futuro, pueden tener oportunidades y pueden salir de esa rueda en muchos casos de la que parece pues, que prácticamente es imposible salir cuando no tenemos opciones, cuando no tenemos oportunidades y cuando no tenemos claro hacia dónde va este planeta. Si somos capaces todos y todas de trabajar por estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, dejará de haber zonas en la Tierra que estén abocadas año tras año, generación tras generación, a no salir de ese círculo de la pobreza en el que se ven inmersas. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta Agenda 2030 habla de eso también, de las oportunidades, de fortalecer las capacidades para que consigamos ese verdadero desarrollo sostenible. Dentro de lo que venimos trabajando de alguna forma en Málaga, ya descendiendo en sí al plan que tenemos en nuestra ciudad, y que impulsamos, como os decía, desde el año 2018 en nuestro ayuntamiento, deciros que nosotros no partimos de cero. Además de que os he intentado de alguna manera centrar el porqué de trabajar con Naciones Unidas, el porqué de venir ya imbricados en un trabajo continuo de años atrás con lo que es los objetivos del milenio en su momento y ahora los objetivos de desarrollo sostenible, para conseguir este plan de acción Málaga por los ODS, tenemos que conocer que ya teníamos una estrategia de ciudad y de metrópolis en la que, sin nombrar los objetivos de desarrollo sostenible, desde el año 2010 venimos hablando de sostenibilidad, de luchar contra la pobreza en nuestra ciudad, es decir, de esto que ahora ya se llama 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra ciudad. Tanto en la estrategia que tenemos como tal, de la misma, como la de la propia metrópoli, yo quiero, por situarnos, que sepáis que Málaga es una ciudad que cuenta con unos 600.000 habitantes, pero que si juntamos la metrópoli, es decir, lo que son las pequeñas localidades, pequeñas y medianas, que están conformando el núcleo grande de la ciudad, ya llegamos a 1 millón de habitantes. Aquí es donde venimos trabajando también de una manera conjunta para que en esa estrategia de ciudad la sostenibilidad sea el eje transversal de la misma. Luego pensamos que para hacer este plan por los ODS teníamos que implicar a los agentes, es decir, hablábamos antes de que las alianzas son fundamentales y son transversales para conseguir el cumplimiento de la Agenda 2030, lo que hicimos fue un trabajo también de identificación de esa red de agentes por los ODS. Además, planteamos crear una marca y una imagen, que es la que tenéis aquí en la presentación, Málaga ODS, que utilicemos en todo lo que no solo el ayuntamiento haga, sino los empresarios, las ONGs, la ciudadanía con acciones propias. Además, hicimos una sensibilización y formación del movimiento asociativo. Málaga cuenta con un tejido asociativo muy potente, tan solo Barcelona tiene un número mayor de entidades.
Barcelona anda en torno a los 6.000, nosotros 3.900 asociaciones en activo ahora mismo registradas en lo que es el registro municipal de asociaciones, y pensamos que era fundamental contar con esa gran masa social para hacer una formación y una sensibilización sobre este plan por los ODS y sobre la Agenda 2030. Hacer diagnósticos e informes de progreso. Comentaban antes de mi presentación que en Málaga hemos sido pioneros en presentar informes de progreso cuando no es obligatorio, es voluntario. Hemos sido la primera ciudad en hacerlo, y de hecho pues hace 2 años tuvimos el honor de ir a un foro de alto nivel en Naciones Unidas en Nueva York para poder presentar estos informes de progreso y contar toda la estrategia que como ciudad estábamos haciendo para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Todo este trabajo se basó al final o se terminó materializando en un plan de acción del cual se hace un seguimiento y evaluación anual. Estos son los ejes que ahora voy a pasar a detallar pues, con un poquito más de tranquilidad. En esto de integrar los ODS en la estrategia de la ciudad, aquí tenemos los 4 pilares. En el centro de este círculo tenemos los 4 pilares de nuestro plan estratégico de Málaga. Málaga de la cultura, capital internacional de la cultura, turística europea, Málaga creativa, Málaga ciudad educadora. Aquí obviamente pues lo hemos localizado en los 2 objetivos principales, que son el de educación de calidad, paz, justicia, el 16 también, e instituciones sólidas. Otro de los ejes, Málaga del conocimiento y la innovación, como una ciudad, una Smart City, con una competitividad y un empleo que se ha basado en el centro de nuestro desarrollo y de situación en el nivel internacional, y como una metrópoli aeroportuaria. Y aquí, pues obviamente localizamos 3 objetivos, que es el 8 con el trabajo decente y crecimiento económico, el 9 con la industria, la innovación y la infraestructura, y el 12 con la producción y el consumo responsable. Pero también tenemos la Málaga sostenible, mediterránea y puerta de Europa, en la que se engloba todo lo que hacemos como ciudad en la movilidad sostenible, en la eficiencia energética, en ser la puerta de entrada también del Mediterráneo, con un puerto de los más potentes de toda Europa, con el fomento de la vida saludable y con un eje vertebral que es nuestro río, que también engarza de alguna manera con distintos objetivos de desarrollo sostenible, como son el 11, el 3, el 6, el 7, el 13, el 14 y el 15. Y por último, el último eje de este plan estratégico de la ciudad, la Málaga integradora, en la que de alguna manera la gobernanza local, el ser una ciudad solidaria que está emperrada en hacer una reducción drástica de la pobreza, una Málaga diversa, tenemos 155 nacionalidades diferentes, algunas de ellas tan imbricadas como puede ser la marroquí en nuestra ciudad, que es la mayoritaria, porque estamos a escasos 17 kilómetros de Marruecos, e integrada barrio a barrio, trabajando que no existan los guetos, que todos los barrios y todas las personas, sean de la etnia que sean, se encuentren integradas a lo largo de toda la ciudad, y también con la metrópoli. Y ahí tenemos pues 5 objetivos fundamentales: el fin de la pobreza, el hambre cero, la igualdad de género, la reducción de las desigualdades y ese tejer alianzas para conseguir estos objetivos. Este es nuestro plan estratégico y esta es la alineación que hicimos en su momento antes de pasar a tener un plan específico de ODS, para empezar a trabajar con todos los sectores y con todos los actores que ya en este plan estratégico fueron más de 200 personas. Pensamos que además de lo que es este plan estratégico de la ciudad, teníamos que contar también con la agenda urbana y localizar todos estos objetivos en el desarrollo de la siguiente agenda que estábamos trabajando, que es la Agenda Urbana 2050 o 2050. Pero claro, planteamos que esto como ciudad únicamente, aunque fuéramos una ciudad potente, la quinta de España, 600.000 habitantes, no era nada si no conseguíamos llegar también a los municipios de la metrópoli, porque nuestra ciudad, en muchos casos, algunos de estos municipios, lo que sirven sobre todo es para que también, bueno, pues se conviertan en ciudad dormitorio, personas que viven o están empadronadas en Rincón de la Victoria, en Benalmádena o en Alaurín, que están a escasos kilómetros de lo que es la capital, y que en muchos casos las personas después hacen la vida en Málaga, pero residen allí. Por lo tanto, en esta implicación de conseguir que la metrópolis completa fuera quien se certificara y evaluara lo que estamos haciendo de alineación con los ODS, incluimos a todos estos municipios en la formación, en la potenciación de los mismos y en que como ayuntamientos fueran capaces también de conseguir una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, ayudándolos en todo el proceso para conseguirlo también. Aquí obviamente como no hemos ido solos como ayuntamiento, sino que dentro del propio plan estratégico de Málaga está la Fundación CIEDES, una fundación que está especializada en la estrategia y el posicionamiento de la ciudad, que nos ha ido ayudando también al personal técnico del propio área de participación ciudadana para ir haciendo este proceso de la mano
de todos los profesionales de la Fundación CIEDES y del personal de CIFAL Málaga también, para poder conseguir pues, los datos que ahora vais a ir viendo, ¿no? Hemos formado a más de 5.000 personas en Objetivo de Desarrollo Sostenible y con la sensibilización y difusión que hemos hecho, hemos llegado a más de 150.000 personas a lo largo de estos 3 años que estamos trabajando. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues luego cuando lleguemos de todas formas a evaluación os daré detalles un poco de esta evaluación cuantitativa y cualitativa que hacemos para conseguir los resultados. Aquí hemos puesto un ejemplo del Rincón de la Victoria, está a escasos 5 kilómetros de Málaga capital, y cómo hemos hecho también que con su plan específico de municipio pudieran también alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible. En el segundo punto que os planteamos, implicar a la ciudad, implicar a los agentes, hacer esa red de agentes por los ODS, lo que hemos hecho es plantear que fueran agentes institucionales, es decir, de otras administraciones públicas. En nuestro caso somos un gobierno local, pero aquí está un gobierno provincial, incluir a la institución como es la Diputación dentro. Nos parecía fundamental la Junta de Andalucía, pero también el propio Puerto de Málaga o la Universidad de Málaga, que desde el minuto 1 ha estado también implicada en todo lo que ha sido este plan de acción por los ODS. Pero además de las instituciones, que nos parecía fundamental, que tenían que estar incluidas, también hemos hecho a los colectivos empresariales. Hemos contado con la Cámara de Comercio, con la propia Confederación de Empresarios, con el Parque Tecnológico de Málaga, con los sindicatos. Nos parecía fundamental que estuviera representado patronal y sindicatos también dentro de esta formación y de este plan de Málaga por los ODS. Pero además, como os comentaba, Málaga cuenta con un tejido asociativo muy amplio y se han formado a las 3.900 asociaciones que se encuentran registradas para que de ahí fuéramos capaces de sacar cuáles eran las más activas, las más implicadas, para que constituyeran parte de esta red de agentes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin olvidarnos de los jóvenes. Aquí veis en la presentación que hemos querido detallar esos 4 actores fundamentales dentro de la red, porque nos parecía que los jóvenes, que son personas ya naturalmente casi sensibilizadas con la sostenibilidad medioambiental, con luchar contra la pobreza y la desigualdad, tenían que estar aquí, tenían que tener un papel fundamental. Y ahí uno de los lugares que ha jugado un espacio, pues de alguna manera básico para formar a estos jóvenes ha sido la casita del jardinero, el espacio donde se encuentra ubicado CIFAL Málaga, por el que han pasado ya 200 colegios diferentes y hemos formado a 5.000 niños y niñas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos niños además se convierten en prescriptores de los ODS porque actúan y sensibilizan a los amigos, a la familia, al profesorado, es decir, nos sirven de altavoz para que esta red de los ODS siga creciendo y actualizándose año tras año. Además de todo esto, pues aquí, por ejemplo, esta foto que veis abajo, esto es la casita del jardinero. Aquí contamos con una red de talleres también en distintos escenarios por los que pasan los jóvenes, por los que se van formando, sensibilizando, por los que ellos interactúan también. Hay una parte tecnológica y otra más analógica, que los jóvenes pueden participar con talleres muy sencillos de cómo ellos mismos pueden pues, reducir la huella de carbono, cómo pueden también de alguna manera intentar luchar contra las desigualdades, cómo pueden mejorar el consumo energético en su propia vivienda. Hacemos talleres muy prácticos de una mañana de duración que son por la que pasan los distintos miembros de esta red de agentes. Aquí se han formado las instituciones, las empresas, los colectivos y los jóvenes. Y lo que intentamos siempre es que tenga una parte de formación teórica y otra de formación práctica con ejemplos muy didácticos, para que luego todos, cada uno de nosotros, en el ámbito en el que nos movemos, seamos una institución, una empresa, un colectivo, una ONG o seamos personas a título individual, sepamos qué pasos podemos dar para medir realmente cómo reducir, pues, por ejemplo, la huella de carbono o cómo intentar evitar el despilfarro de comida, ¿no? Por deciros otro ejemplo práctico. Todo esto, al final, pues lo que intentamos es que ellos se lo lleven a su día a día y sean capaces de ponerlo en marcha, de poder medir también de alguna manera esa reducción que hacen y esa mejora, y que además ellos mismos se sientan también pues altavoz y voz activa en el cambio que estamos pretendiendo hacer. Decíamos que también nos parecía que era algo importante trabajar y sentarnos a plantearnos tener una marca y una imagen, porque sabéis que hoy en día, en este siglo XXI en el que la imagen tiene un papel fundamental, teníamos que tener algo que se asociara claramente, que también la gente supiera que lo podía poner una vez que empezaba a trabajar en esta consecución de la Agenda 2030, en este alineamiento con los ODS, fueran
posible ponerlo en los documentos que hicieran, en los trabajos que se llevaran a cabo, en su imagen de marca como empresa, y creamos este logotipo que lo hicieron las propias personas de la casa, ¿no? Del ayuntamiento, fueron quienes nos plantearon el diseño, y ahora pues en ferias internacionales que, por ejemplo, van empresas malagueñas, o aquí mismo cuando se organiza un acto en la universidad que tiene que ver con cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible, e igualmente las propias asociaciones en sus páginas web, todas las que han hecho la formación, la sensibilización, ya están trabajando de manera activa, pueden contar con este logotipo que exhiben hasta en su propia cartelería e imagen de marca. En cuanto a la sensibilización y formación, me quiero parar un poquito más en qué tipo de acciones hacemos, ¿no? Porque cuando damos esos datos tan grandes, ¿no? De llegar a tantos miles de personas y demás, bueno, pues a lo mejor algunas personas os planteáis cómo lo hacen y cómo llegan en 3 años a un número tan importante de gente. Bueno, yo quiero que planteemos. En el área de participación tenemos 3 personas que se ocupan solo de este tema, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contamos con el personal de CIEDES, que son 5 personas que están trabajando con nosotros en la línea de conseguir esta formación, sensibilización, etc. Contamos también con 2 personas de CIFAL que están trabajando con nosotros para ayudarnos, guiarnos y para impartir parte también de estos talleres. Pero a su vez hay que pensar que luego hemos hecho una formación de formadores, es decir, estas personas que han ido pasando por aquí y han hecho las distintas certificaciones que tenemos, desde los cursos básicos para conocer qué son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta lo que son ya expertos con la Universidad de Málaga para sacarse una titulación oficial, estas personas se convierten en formador de formadores y nos sirven a su vez para seguir expandiendo esta semilla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y conseguir aumentar la formación y la sensibilización frente a los mismos. ¿Qué hemos hecho? Pues hacemos cursos de verano con la Universidad de Málaga y con la UNIA. La UNIA es la Universidad Internacional de Andalucía, con la que también tenemos un convenio firmado para que en los cursos de verano todos los años haya cursos específicos de Objetivos de Desarrollo Sostenible y así poder formar también a los alumnos de la universidad en cómo, bueno, pues de alguna manera en el ámbito en el que se mueven, tanto de manera personal, individual como profesionalmente, sepan qué acciones pueden llevar a cabo. Hacemos talleres formativos, talleres que van desde algunos más básicos y casi puramente prácticos con los niños más pequeños, empezamos con niños de 8 años a trabajar, que tienen que ser muy, bueno, pues dinámicos y de alguna manera en lo que los niños y las niñas consigamos tener su atención y a través de imágenes, a través de juegos, pues conseguir que se vayan formando en estos objetivos. Hasta otros talleres ya profesionales con la Cámara de Comercio o con los empresarios y los sindicatos en los cuales, bueno, pues a lo largo de una semana se les forma específicamente al personal que nos van planteando las distintas instituciones que quieren que se haga la formación para que puedan conocer más profundamente cómo dentro de su organización pueden alinearse con los ODS, cómo hacer un cuadro de mandos integral, cómo tener la evaluación anual, todo esto. Hacemos luego jornadas de sensibilización intentando hacerlo coincidir con los días internacionales o los días mundiales, los días internacionales de Naciones Unidas, pues intentamos que pues, por el día, por ejemplo, 25 de noviembre, el día de erradicación de la violencia de género, pues basarnos en ese objetivo de desarrollo, en el objetivo que plantea justamente la igualdad de género, ¿no? Y ahí trabajar durante esos días, previos incluso el mismo día, para jornadas de sensibilización, ver cómo las asociaciones de mujeres, los ayuntamientos más pequeños, mujeres empresarias, colectivos que tenemos de mujeres empresarias, pueden centrarse ya en ese objetivo de desarrollo sostenible y hacemos casi ad hoc el trabajo de esa jornada de sensibilización. Os he puesto ese ejemplo como podía haber puesto el de Día de Lucha contra la Pobreza, que es el 17 de octubre, ¿no? Lo que hacemos es intentar también aprovechar esos días de Naciones Unidas para trabajar con jornada de sensibilización ese objetivo concreto al que hace referencia el Día Internacional. Pero luego hacemos distintos eventos, hacemos coffee work, en los que de una manera más distendida, con un café, un desayuno por delante, podemos trabajar ejemplos prácticos que a las distintas organizaciones les preocupen más concretamente. Hacemos distintas acciones, conciertos que de alguna manera, pues, por ejemplo, aquí tenemos una joven orquesta intercultural formada por chavales de distintas nacionalidades en los cuales pues también aprovechamos para, por ejemplo, pues el Día de las Migraciones hacer
un pequeño concierto en el que después va acompañado de una mesa redonda y estos jóvenes que provienen de distintas nacionalidades pero ya están en Málaga viviendo como un vecino más, pues contar las realidades de cómo llegaron a nuestra ciudad, qué se encontraron, si fueron bien acogidos, cómo de alguna manera han rehecho su vida viniendo de un país muy lejano, con una cultura, una religión distinta, un idioma diferente, cómo han sido de alguna manera no solo acogidos, sino han vuelto a volcar su vida nueva en nuestra ciudad, ¿no? Es decir, aprovechar esos eventos, que puede ser un videoforum o puede ser un concierto, para terminar también centrando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible con el que estemos trabajando y que tenga que ver a su vez con estos días internacionales o mundiales, ¿no? Para que nos hagamos una idea, intentamos aprovechar ese paraguas de los días para montar este tipo de eventos que son ya más puntuales, como las jornadas de sensibilización. Aquí os dejo para que podáis ver algunas imágenes también de los talleres. Esto que estáis viendo aquí son los talleres con jóvenes, jóvenes de institutos y jóvenes universitarios que pasan por la casita del jardinero. Aquí los vemos, en los que van trabajando. Luego se les pide que, por ejemplo, hagan un vídeo de pequeño formato con el móvil, en el que nos cuenten, centrándose en uno de los objetivos de desarrollo sostenible, cómo creen que ellos pueden, en el ámbito de su día a día, pues lograr ese objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Y la verdad es que a través de formatos, pequeños formatos, y utilizando las redes sociales, estos jóvenes, que es el lenguaje en el que al final se mueven a diario, son capaces de hacer trabajos muy, muy interesantes. Ahora mismo, de hecho, justo antes de conectarme con vosotros, venimos de entregar los premios del primer concurso Málaga por los ODS, un concurso de murales, un concurso de arte urbano, en el cual 10 jóvenes de entre 15 y 20 años han desarrollado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de ellos, por sorteo, le ha tocado un ODS y tenían que plasmar en una zona en la que había unos muros que estaban muy deteriorados, se les han dejado preparados para que puedan grafitear, pintar y plasmar cómo a través de ese muro pueden decir que se puede conseguir un objetivo de desarrollo sostenible que les haya tocado a cada uno de ellos. La verdad es que los resultados han sido impresionantes. Vamos a tener colgado, porque acabamos de presentarlo, desde esta misma mañana en la página web del ayuntamiento, www.malaga.eu, vamos a tener colgados para que los podáis ver el resultado de estos murales, que ha quedado impresionante, y una zona bastante degradada por la que no pasaba casi la gente, ahora mismo se ha convertido en un escaparate de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que personas de toda la ciudad van allí a hacerse fotos y a conocer un poco más cómo ha sido el trabajo de estos jóvenes, ¿no? Bueno, pues este tipo de iniciativas son las que intentamos para implicar a los jóvenes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por supuesto, para además de eso conseguir cumplir también los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del trabajo que hagan estos jóvenes y la labor que hagan, ¿no? Dentro del apartado de sensibilización y formación, estamos trabajando, además de lo que es lo que hemos estado comentando con talleres y demás, queríamos dejaros aquí pues para que tuvierais, por ejemplo, algunos ejemplos prácticos de cuáles son esos tipos de cursos que hacemos. Aquí veis uno, que es la introducción, el básico que os decía, de introducción a los objetivos de desarrollo sostenible. Son 25 horas, se hacen online con una única sesión presencial, no tienen coste. Todas las acciones formativas que hacemos desde el Ayuntamiento de Málaga destinadas a quien vayan son de carácter totalmente gratuito, pero sí que las tematizamos. Por ejemplo, del personal del Ayuntamiento de Málaga está un poquito más orientada a cómo en su trabajo el funcionario o el personal municipal puede hacer esta alineación con los ODS, ¿no? Sin embargo, al otro lado aquí, en la misma presentación, tenemos un curso taller de trabajo que hacemos con las ONGs, ¿no? En la cual pues se presenta de alguna forma qué son los objetivos de Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible a través de un workshop, pero se cuenta luego también de alguna manera cómo articular cada una de estas entidades con el trabajo que hacen dentro de su ONG, poder con qué tipo de, primero, ODS tienen que alinearse y cómo después conseguir cumplir ese objetivo de desarrollo sostenible haciéndolo a través de un taller práctico de diagnóstico y demás, ¿no? Estos son pues para que veáis algún tipo de formaciones de las que hacemos y de sensibilización, ¿no? Aquí el de gobierno abierto para el personal del Ayuntamiento de Málaga, o el de introducción a los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya específico para los colectivos ciudadanos y las ONGs de la capital. Aquí también voy a pasar, si os parece, para que podamos ahora ver un pequeño vídeo. Un segundo. Aquí.
Desde el Ayuntamiento de Málaga llevamos 3 años trabajando en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luchamos por el fin de la pobreza, pero la pobreza no la compone solo el hambre. No darles el pez, sino darles la caña para que ellos pudieran incorporarse. Promover acciones saludables e informativas relacionadas con el COVID para todos los colectivos vulnerables con los que trabajamos. La educación de calidad realmente es un objetivo del que dependen muchísimos o casi todos los demás objetivos. Estos proyectos son muy enriquecedores y también hace que su mente pues, se abra más a otros temas. Por ejemplo, nosotros facilitamos en los colegios la construcción de pozos y hacemos también escuelas huertos para que en esa escuela huertos se aprendan nociones de agricultura. Es el primer factor que influye en el cambio climático. Todos podemos contribuir al ahorro de energía. Trabajamos cada día porque las personas más vulnerables de la sociedad accedan a un trabajo y además que sea un empleo de calidad. La industria, en función a lo que dice este objetivo, debe hacer una transformación a través de la innovación. El 40% de la riqueza mundial recae sobre el 10% de la población. Trabajando con personas sin hogar, para que cada una de las personas puedan tener una vivienda digna. Recuperamos la ropa en nuestros contenedores que la gente ya no necesita o no usa, intentamos darle una segunda vida. Fomentamos la plantación de árboles que son el gran sumidero de CO2. El equilibrio marino resiste mucho el mar, pero cuando ese equilibrio se rompe no hay vuelta atrás. Trabaja en favor de la biodiversidad porque es un beneficio para ti, para nosotros, para todos. El voluntariado de las organizaciones sociales está completamente implicado en el desarrollo de los objetivos sostenibles. Aunar esfuerzo entre todos los organismos y sobre todo la voluntad política por llegar a conseguir estos objetivos consideramos fundamental. Ahora, aquí, ¿me escucháis? Se oye un ruido de fondo. Vale, voy a ver qué ha pasado. Eso, tendrás abierto YouTube a lo mejor. No lo sé, voy a mirar a ver. Yo creo que será cerrar eso. Fuera. Ahora. Disculpad. Ahora sí. Vale, ahora sí, me escucháis bien. Pues, como os decía, con este tipo de iniciativas que hemos visto en ese vídeo, es con las que de alguna manera intentamos, al final, el llegar a la ciudadanía, el que se vea que están implicados el movimiento asociativo. Este último vídeo es el que hicimos justamente con colectivos, ¿no? Con las ONGs de Málaga, para que ellos, cada uno de ellos, nos pudiera decir cómo hacía. Este es el vídeo corto, hay un vídeo de 17 minutos aproximadamente, 17-18, en el que cada uno de los objetivos de desarrollo son expuestos por una ONG malagueña y dicen en concreto qué acciones han desarrollado para poder conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, ese es uno de los últimos vídeos, pero en la página web, tanto del Ayuntamiento como de CIEDES, que ahora al final de la presentación las pondré, tenéis todos los enlaces también para poder ver el resto de vídeos por si os interesa saber un poco qué acciones concretas son las que han hecho las ONGs, cómo lo han podido de alguna manera conseguir y cuáles han sido los resultados definitivos. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, pues con un diagnóstico, un informe de progreso. Es decir, nosotros tenemos una estrategia, un plan Málaga por los ODS, y dentro de eso lo que hacemos es cada año medir todos los objetivos a través de indicadores. Hay indicadores de los que nos plantea la propia Agenda 2030, que son a nivel nacional, y lo que hemos hecho es
actualizarlos o llevarlos al nivel local, es decir, trasladarlos para que podamos, pues, por ejemplo, medir el fin de la pobreza, pues sabiendo la renta media anual por hogares, para que teniendo en cuenta esa renta media, luego cada año veamos si sube o baja y así ser capaces de saber si ese es un indicador que está en verde, porque vamos a mejor y lo estamos consiguiendo, en amarillo se está trabajando, pero todavía no se ha conseguido, o en rojo, porque de ninguna manera nos queda muy lejos, ¿no?, el cumplimiento de los ODS, y es de los que nos preocupan y tenemos que hacer más por parte de la ciudad para conseguirlo. Con esos 3 colores, ese formato de alguna manera semáforo que es sencillo de ver, lo que hacemos es ver los distintos objetivos y a su vez con esas metas y esas distintas finalidades que tenemos que ser capaces de medir para saber si vamos en el buen camino o nos queda todavía mucho. Pues, por ejemplo, os ponía algún ejemplo aquí del fin de la pobreza. Pues analizamos la renta media de la ciudad por hogar, las declaraciones de la renta inferiores a 6.000 euros, porque de alguna manera son las que ya nos están planteando que hay personas vulnerables con esas declaraciones de renta, los gastos en el servicios sociales, la política de gasto presupuestaria que hacen las distintas administraciones en Málaga, para saber también si realmente hay una promoción social por parte de la administración pública, el número de parados registrados, parados de larga duración, parados que no sean de larga duración, para saber también si ahí estamos poniendo de nuestra parte lo suficiente para conseguir mejorar el empleo en nuestra ciudad. O las pensiones no contributivas, ¿no?, también para saber que justamente pues contábamos con una masa importante de pensionistas en la ciudad, que al ser pensiones no contributivas, bueno, pues implican también que han sido personas que han tenido pues empleos a lo mejor de baja calidad, o son pensionistas por nivel de tema de enfermedad y discapacidad. Con todos esos aspectos, pues intentamos componer una imagen del lugar de en qué punto nos encontramos para lograr el fin de la pobreza. Esto con distintos indicadores, en concreto estamos trabajando ahora mismo con 160 indicadores diferentes, aquí lo veis también por si queréis. Esta es una ficha diagnóstico de cómo lo vamos trabajando, ¿vale? Y aquí tenéis pues algunos de los indicadores y cómo nos sale cada año en el informe progreso si lo estamos consiguiendo o nos queda mucho. Por ejemplo, aquí os pongo uno de los últimos y nos plantea que la renta anual, por ejemplo, en este fin de la pobreza, pues se ha mantenido, no ha mejorado del año 2019 al año 2020, no ha mejorado la renta, por lo tanto es un objetivo en el que nos estamos quedando igual, estables, pero no mejorándolo, y tenemos que ir a mejorarlo, por lo tanto aparece en amarillo. ¿Qué ocurre con las declaraciones de renta inferior a 6.000 euros? Que están incrementándose, por lo tanto, algo que tendríamos que intentar que desapareciera, es decir, que fuéramos a mejor, se siguen incrementando en negativo, por lo tanto es un objetivo que aparece en rojo. Sin embargo, en el gasto en servicios por promoción social, es decir, lo que apuestan las administraciones por los temas sociales, vamos en un incremento. Estamos incrementando ese gasto, por lo tanto es un objetivo que sí demuestra que la administración está sensibilizada con los problemas económicos de la población. Esto, como os decía, que aquí os he hecho un pequeño resumen de esa identificación de los indicadores y del seguimiento que después hacemos, ¿no? Pero sí quería que por lo menos os quedaréis con una imagen mental de cómo hacemos este seguimiento y cómo lo vamos midiendo. Este es el resumen de 3 indicadores, del fin de la pobreza, de hambre cero o de salud y bienestar. Os decía, estamos trabajando ahora mismo con 160 indicadores, por lo tanto imaginaros, en el informe progreso, de todas formas que los tenéis colgados todos, podéis ver y entrar en la fórmula, cómo lo hacemos y demás. En este plan de acción por los ODS, aquí hemos puesto una imagen del que fue el informe de progreso primero que enviamos y que hicimos, el informe de progreso de 2018. ¿Qué es lo que planteamos o lo que pretendemos hacer? Saber con qué gaps hay que trabajar, es decir, cuáles son esos indicadores que nos salen en peor color, es decir, en rojo, y con los que tenemos unas mayores deficiencias, cuáles son las políticas palancas que tenemos que emplear, si en algunas de ellas hay que implicar más a la sociedad civil, al empresariado, a las ONGs, para poder mejorar esos indicadores y para ser capaz de conseguir ese objetivo de desarrollo sostenible y que lo tengamos en verde con todos sus indicadores. Saber también si estamos implicando y desarrollando todas las acciones que estén alineadas con nuestro plan estratégico de ciudad, también con la Agenda Urbana 2050, las nuevas propuestas de actuación, porque en nuestro caso también vamos cada año reafirmando si estamos trabajando de la mejor manera con esos talleres formativos, con los cursos de verano con la universidad, o tenemos que rediseñar. Por ejemplo, el año pasado fue todo un reto, ¿no? 2020 con la pandemia, pues tuvimos que quitar todas las acciones formativas y de sensibilización que se hacían presencialmente y cambiarlas y sustituirlas por webinar y por todo tipo de acciones en redes sociales. Entonces ahí tuvimos que hacer
un cambio absoluto de la propuesta de actuación que veníamos haciendo a lo largo de los años anteriores y adaptarnos a las circunstancias que teníamos. Y lo hicimos con más de 40 webinarios a lo largo del año 2020. Es decir, no nos hemos parado, pero sí ha habido que cambiar. Ahora volvemos de nuevo a la presencialidad, pero manteniendo el formato digital y online para llegar a la ciudadanía. El compromiso de estos agentes por los ODS. Vamos también redefiniendo si a lo mejor, bueno, oye, hicimos cosas con los sindicatos, pero no han vuelto a dar muchas señales de vida. ¿Qué sabemos? ¿Han conseguido actualizar sus propios planes de actuación con los objetivos? ¿Hay mejoras? ¿Han hecho de formador de formadores y ahora en los diferentes sindicatos la gente está formada en objetivos de desarrollo sostenible? ¿O hay que volver a actualizar esos conocimientos, ampliar, plantearles nuevas propuestas formativas? Es decir, hay que continuamente ver si el compromiso de esos agentes está funcionando, no está funcionando o se ha quedado a lo mejor más estancado, para saber si por nuestra parte como ayuntamiento y sobre todo como área, que somos el eje conductor de los objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad, tenemos que hacer algo más, dar un paso más. Y ese papel de los jóvenes, lo que hablábamos, continuamente ir actualizando la retroalimentación y el feedback que nos hacen de con quiénes están trabajando en los colegios, en los institutos, la universidad, nos piden nuevos formatos para llegar a esos jóvenes. Continuamente plantear que esa red de agentes por los ODS siga ampliándose, seamos cada vez más y sobre todo no se quede como, bueno, pues en un stand-by sin que veamos avances significativos en la misma, ¿no? Aquí os hemos puesto una participación en los ODS de todos los actores que en Málaga tenemos de esa red de agentes por los ODS, ¿no? Hay un número de actores altísimo ahora mismo implicados, pero es verdad que se implican más en ciertas medidas que en otras o en ciertos objetivos más que en otros. Vemos mucha implicación en el tema de igualdad de género, la sociedad civil, las empresas están muy alineados con el tema de igualdad de género, lo tienen contemplado en los planes de las propias empresas, en la de los sindicatos, las propias ONG tienen planes específicos de igualdad dentro de la misma acción que llevan a cabo, es decir, es un objetivo por el que se está trabajando mucho. También la reducción de las desigualdades es uno de los que más le gustan a esta red de agentes por los ODS y las alianzas, el de alianzas también es uno fundamental en el que nos piden que sigamos de alguna manera avanzando porque es el fundamental para conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí para que veáis los informes progresos que ya hemos presentado, los tenéis también colgados en la web municipal y en la de la Fundación CIEDES, desde el 2018, como os decía, hasta el del 2020 que fue el último que presentamos, ya estamos trabajando obviamente en el de 2021. Como comentaba antes, 2020 respecto a la tendencia que se tenía en 2018 y 2019 es diferente. Si algunos estáis interesados y entráis a ver cómo son esos indicadores, vais a ver que ha cambiado, que la pandemia ha marcado también esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y se mejoran en los objetivos de sostenibilidad medioambiental. Mejora el tema de tráfico, mejora la calidad del aire, del agua. ¿Por qué? Pues porque ha habido mucha menos gente en la calle, no se han utilizado los vehículos, por lo tanto todos los que tenían que ver con sostenibilidad han mejorado y sin embargo los que tenían que ver con reducción de la pobreza, hambre cero, han empeorado. Muchas más personas han tenido que utilizar en 2020 los servicios sociales, los bancos de alimentos de las propias asociaciones, es decir, ha empeorado la renta, el número de parados se ha incrementado, por lo tanto ahí la pandemia sí que ha hecho bueno, pues muchísimo, ¿no? para debilitar esos objetivos que tenían que ver más con el bienestar o con la parte social de la población, empeorando de manera pues drástica y significativa. Ahora 2021 en el que estamos trabajando muestra de nuevo una recuperación de esos indicadores y de que se vuelve otra vez a implementar nuevos puestos de trabajo, la gente deja de depender tanto de las ayudas y demás, lo cual sí se ve que la pandemia ahí ha marcado pues un antes y un después en lo que veníamos trabajando. Además de los informes progreso, en todos ellos hacemos un anexo de indicadores en los que se plantean las fórmulas matemáticas que se utilizan para sacar los resultados, las fuentes estadísticas que hacemos para poder hacer los indicadores y el seguimiento de los mismos y bueno, la verdad es que creemos que es un informe que es bastante completo, no solo el de progreso, sino luego el de indicadores también, por si alguna de las personas que están aquí pues estáis interesados en hacer después cualquier tipo de investigación al respecto, ¿no? Ya estábamos en este apartado, que estábamos hablando de seguimiento y evaluación y, pues, por ejemplo, os poníamos el ejemplo aquí de una empresa pública que tenemos en la ciudad
que hace a su vez su propio informe, ¿no? Informe de seguimiento. El Limasa es la empresa de limpieza de la ciudad y ellos, bajo el nombre de nuestra contribución empresarial a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues hacen el seguimiento de todo, la alineación que han hecho con los mismos, el personal formado, si se ha conseguido en los diferentes objetivos la consecución de los indicadores que se habían planteado, y eso es al final también a lo que vamos. No solo que nosotros seamos capaces de medir y de seguir todo lo que es la mejora de los indicadores y hacer una evaluación, sino que a su vez los propios organismos, las propias empresas, los propios ONG tengan sus propios indicadores adaptados, porque nadie mejor que ellos conocen hasta dónde se puede llegar y en cuáles son los campos que más les interesa incidir, ¿no? Además de eso, hacemos la recogida de esos informes de progreso y los publicamos también a su vez. Hacemos una evaluación anual a través de esos informes de progreso del plan de acción por los ODS de la ciudad. Sacamos, además de esos informes, una reformulación cada año, porque cuando desarrollamos el primer plan de acción por los ODS, que se publicó en 2018, lo estuvimos trabajando en 2017. De ese primer plan, después nos hemos ido dando cuenta de que hay metas o indicadores que había que reformular, porque cuando los pensamos en 2017 los teníamos planteados de una manera y después nos hemos dado cuenta que a lo mejor hay otras fuentes estadísticas de las que nos podemos nutrir para conseguir pues, resultados más fiables o tener más preciso el grado de cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Entonces pues, hemos hecho una reformulación del plan de acción para actualizarlo ahora, a fecha de 2021, ¿no? Nos hemos implicado y empeñado en que creciera, como os comentaba antes, esa red de agentes por los ODS, intentando cada vez más llegar desde las edades más tempranas hasta también el envejecimiento activo y saludable. Contamos con personas dentro de nuestra red de agentes, desde los más jovencitos que pasan por la casita del jardinero desde los colegios para formarse, hasta personas de 90 años implicadas y que han estado participando y coordinando ese concurso de arte urbano que os decía, Málaga por los ODS, que acabamos de entregar los premios. Imaginaros, tenemos una banda de acción muy amplia y personas que van desde a título individual a formarse y a ser unos firmes defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta grandes corporaciones a nivel nacional e internacional que tienen sede en Málaga y que han querido hacer también estos cursos, ¿no? Y seguir con la sensibilización y formación. El objetivo de nuestro alcalde es conseguir que toda la ciudadanía malagueña, no solo de la capital, sino de la metrópolis, sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de ODS, pero además sepan cómo llevarlos a cabo en su ámbito más cercano, en su domicilio, en su puesto de trabajo, incluso en sus momentos de ocio y esparcimiento, que sepan cómo pueden hacer para conseguir cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas nos ha planteado a todos y a todas en esa Agenda 2030. Ahora ya es el momento de implicarnos como ciudad. Ya no es como los objetivos del milenio que comentaba antes, que iban dirigidos de gobierno a gobierno, de estado a estado. Ahora mismo Naciones Unidas nos ha abierto una ventana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el que nadie puede mirar para otro lado y si al final no se cumplen, pues de echarle la culpa, que eso sería el gobierno, el estado, la comunidad, los políticos internacionales, Naciones Unidas, sino que ahora está en cada uno de nosotros ser capaces de cumplir con esos Objetivos de Desarrollo Sostenible y pasar a ser capaces también de contar con que cada uno con pequeñas acciones podemos lograr y podemos mejorar este planeta. Aquí os dejo también en el final de la presentación donde tenéis toda la información, tanto en la página web de CIEDES, que es, como os decía, la fundación que con nosotros impulsa todos estos temas, como también con lo que es el propio área de participación que contamos en participa.malaga.eu, toda la información de la que estamos viendo, los vídeos, los informes, por si queréis tener un poquito más de información al respecto o por si se os ha quedado algo en el tintero después de esta explicación que hemos dado. Yo ya termino de compartir espacio y me pongo, si os parece, a disposición si necesitáis o tenéis cualquier pregunta en estos 10 minutos finales al respecto de todo lo que hemos ido hablando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues muchísimas gracias. Málaga, una ciudad muy activa con los ODS. Entonces, a ver, Ángel, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, una de las preguntas es, de los proyectos que realizáis, ¿cuál dirías que es que mejores resultados ha obtenido o el más destacado en base a conseguir los objetivos marcados? Bueno, sí, supongo que si habláis de proyectos, nosotros como ayuntamiento tenemos los propios que hacemos como Ayuntamiento de Málaga, como institución, ¿no? A ver, para nosotros primero lo fundamental ha sido dar este salto de conseguir que la ciudadanía conociera los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se impliquen en cómo.
¿Cuáles son los que estamos viendo que hay una mayor implicación de la ciudadanía? Aquellos que tienen que ver, como os decía, con el ámbito de lo social, reducción de la pobreza. Pues, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Lo que hemos hecho en pandemia es crear una plataforma, ¿vale?, para una Málaga mejor. Esa plataforma para una Málaga mejor eran todas las acciones que en la pandemia hemos puesto en marcha para mejorar la calidad de vida de las personas, cuando todo estaba cerrado, cuando la gente no sabía a qué puerta ir, porque incluso las instituciones nos costaba reaccionar. Creamos una red con los agentes, con estos agentes, ¿no? Málaga ODS, creamos una red en la cual, si una persona era mayor y no podía ir a comprar, hubiera un voluntario o una persona que le llevara la comida a su casa. Si tenía que ir al médico y estaba todo cerrado, que fuéramos capaces de ponerle en contacto con el médico, con el hospital. Si no tenían para comer, que supieran cerca de su domicilio, a menos de 500 metros, a qué punto podían ir para recoger comida, pues porque a lo mejor había personas que habían perdido su empleo de un día para otro, no tenían ahorro, no tenían capacidad para reaccionar, y en menos de 500 metros de toda la ciudad de Málaga había un punto de reparto de alimentos donde podían ir a recoger esos alimentos. Esa red que pusimos en marcha, o esa plataforma, por una Málaga mejor, la pusimos justamente a partir de que esos agentes sociales o esos agentes de alguna manera por los ODS se habían formado con nosotros, se constituyeron como una plataforma primero informal en el mismo mes de marzo del año pasado, y a partir de ahí, junto con el ayuntamiento, fuimos capaces de dar servicio a mayores que vivían solos, a personas sin recursos, a ayudar a hacer gestiones telemáticas con gente que no sabía, porque teníamos una brecha digital importante con ciertos sectores por la edad o por el propio conocimiento informático. Pues eso es una de las cosas que, por lo menos a mí, es una de las que me da más orgullo y materializa todo este trabajo que de alguna manera llevamos haciendo a lo largo de 3 años. En una situación de emergencia como fue la pandemia, ser capaces de, con esta red de gente, organizarnos y tener cubiertas las necesidades básicas de la ciudadanía, que si no, como las propias instituciones de manera deslavazada, nunca se hubieran podido hacer, ¿no? Eso yo creo que es un ejemplo práctico que puede recoger lo que estábamos hablando. Una pregunta, afirmación. Es importante inculcar a los niños unas bases para que crezcan y transmitan a familiares y amigos esos valores. Sí, efectivamente, ¿no? Hemos hablado un poquito de eso, le hemos dado mucha importancia, y de hecho empezamos a partir de los 12 años y hemos ido bajando la edad porque nos hemos dado cuenta que con ejemplos prácticos los niños captan perfectamente, en muchos casos hasta mejor que los adultos. Primero, ¿qué queremos decir con ese objetivo? Pero después, con 4 o 5 acciones muy básicas, como ellos en su domicilio o en su centro educativo o con sus compañeros jugando en el parque pueden hacer acciones concretas. Y una de ellas, por ejemplo, que ha sido importante, ha sido el tema del consumo energético. Eso los niños lo han captado muy rápido y nos ha llamado mucho la atención porque son capaces de transmitir a la familia: oye, mamá, papá, ¿por qué dejáis las luces dadas si ya no estamos en esta habitación? ¿No sabes que hay que apagarlo porque la sostenibilidad del planeta está en peligro, ¿no? Entonces, con cosas, niños de 8 o 9 años diciéndole eso a sus padres, consiguen desde luego un efecto mayor que el que podamos conseguir ninguna administración intentando convencer a la ciudadanía adulta de que, bueno, pues haga un consumo más responsable, ¿no? Y los niños y niñas igualmente, con el tema del despilfarro de comida, eso ha sido muy importante, ¿no? Porque empiezan a explicar: ¿sabéis, papá, mamá, que en el mundo hay muchísima gente que pasa hambre? Nosotros estamos tirando comida a diario. O ser capaces de, a los compañeros en el patio del colegio: no tires la mitad de tu bocadillo, pregúntale a otros niños, nuestros compañeros, si quieren la mitad de ese bocadillo, porque en otras partes del mundo pasan hambre. No tienen la posibilidad de llevar un bocadillo y mucho menos de tirarlo porque no les guste de lo que se lo han preparado ese día, ¿no? Entonces, con esas acciones, a través de vídeos que hacemos y mostramos en la casita del jardinero y los talleres prácticos de trabajo con los niños y niñas, y utilizando mucho el arte, el dibujo, les gusta mucho los cortos, la imagen a los niños les llama mucho la atención, les entran las cosas por los ojos, ¿no? Y estamos consiguiendo pues esas acciones concretas que son fundamentales. Los niños son mañana ciudadanos adultos que, si tienen esto implicado de alguna manera desde el minuto 1 y lo tienen dentro de su ADN, van a ser capaces de multiplicar esta red que estamos diciendo por, bueno, pues por una capacidad infinita de posibilidades, ¿no? En relación a unos talleres que has comentado, dice: ¿cómo podemos enterarnos para participar en esos talleres, para hacer la formación y ser formadores? Esas jornadas y talleres de sensibilización son muy importantes para normalizar la integración de la comunidad con personas provenientes de otros países.
Sin duda, nosotros lo hacemos siempre bastante difusión a todas las acciones, tanto en la página municipal del ayuntamiento, en las redes sociales, que tienen cientos de miles de seguidores del ayuntamiento, siempre se publicitan lo que son estas acciones, y en la propia de CIFAL, del Centro de Formación también de Naciones Unidas, se hace igualmente, se manda no solo a los listados de contactos ampliados que tenemos de todos estos años, sino en las propias redes sociales de ellos y nuestras, se pone con antelación si va a ser un webinar, si va a ser un acto formal, dónde se va a desarrollar, si es una formación que se puede hacer híbrida, es decir, presencial y online, o si va a ser presencial. Todo eso, entrando en cualquiera de las páginas que os hemos comentado, tanto la del ayuntamiento como la de CIFAL Málaga, vamos continuamente actualizando esos temarios, las formaciones que hacemos y sobre todo en redes sociales, porque nos parece lo más ágil muchas veces para que la ciudadanía se entere. Es decir, que siguiendo al Ayuntamiento de Málaga o siguiendo a CIFAL Málaga, a cualquiera de nosotros vais a estar enterados de los distintos cursos y formaciones que se hacen. Y luego entrando en la propia página web, incluso en cifalmálaga.org, ahí tenéis todo el catálogo online y presencial de capacidad formativa que tenemos. ¿Por qué? Pues porque ahí están desde los cursos cortos de 25 horas, para quién van dirigidos, si están tematizados o no por ODS, los expertos, los cursos de mayor duración, si son de carácter con la universidad o no. Tenéis muchísimas posibilidades, así que yo animo a que entréis porque ahí tenéis esa información más que actualizada. No hay más preguntas y sí, muchos agradecimientos por el interés de la ponencia. Muchísimas gracias, pues eso es un placer, la verdad que muchísimas gracias. Yo he estado muy cómoda y animar al revés, a que cada uno, incluso de los alumnos, vea y estudie en qué manera y de qué formato pueden intentar llevar a cabo ese cumplimiento en las acciones del día a día, porque seguro que van a ver más de un gesto que pueden hacer, que no cuesta trabajo y que ayuda muchísimo a conseguir estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ha dicho Ángel, muy interesante la ponencia y en el chat había también muchísimos agradecimientos a la misma. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues nada, despedimos las jornadas en esta primera semana. Bueno, no sin antes dar las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, a los ponentes y a los asistentes, y nos vemos el jueves que viene, día 28 de octubre a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos por la participación.